Desde que soy pequeño en casa he oído a mis padres siempre hablar de ella. De hecho tenemos una tradición familiar por todos y bueno, bien es cierto que siempre estamos defendiendo, a ver si me va al catalán, defendiendo a la podología, y de verdad os tengo que decir que estoy viendo en este último año, en estos últimos 2 años, un empuje bastante fuerte, y todos los ponentes que han venido hasta ahora, la verdad he visto una gran calidad de conferencias y de conocimientos, que la verdad estoy muy contento, porque así también puede contribuir a que yo suma cada día más conocimientos, y me ha gustado mucho todas las conferencias que he visto hasta ahora, y el sentir popular y social de la podología en España, pues la verdad estoy muy orgulloso de todos, de ver las ganas que tenéis de tirar esto para adelante y de intentar trabajar para que salga lo de la farmacología y que salga el respeto que nos merecemos todos los podólogos, sinceramente. Para mí es un motivo de satisfacción personal y familiar. Vamos a ver. Por suerte se la vi bien la primera. Soy el último conferenciante, ¿estáis cansados? No sé si mi conferencia es corta o no es corta, pero tengo más de 100 diapositivas, o sea que bien, vamos a ir por faena. La verdad es que muchas de ellas son fotos para pasarlo bien y vaya que nos lo vamos a pasar bien. Ahora sí. Bueno, continúo hablando de la metatarsalgia. Me va muy bien, me va perfecto que mis conferenciantes anteriores hayan hablado de ella, porque en algunas diapositivas vamos a prescindir de dar más información, ya que se ha explicado a nivel de anatomía y de conceptos como el plantar plate, etc. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, vosotros sabéis que yo trabajo con mi hermano Dani, y siempre que presentamos cualquier trabajo es en conjunto de los dos, nunca personal. Y os tengo que decir que es para mí muy importante trabajar con él, primero porque nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, y es súper importante delante de todos nuestros pacientes ver la relación que tenemos laboral, porque además de ser familia, mantenemos un espíritu muy grande para potenciar nuestra clínica y nuestra labor, y nos ayuda mucho el hecho de que siempre estemos litigando y siempre estemos discutiendo por los casos delante de los pacientes, porque según los pacientes nos dice que eso nos da más credibilidad personal. Y bueno, pues continuaremos litigando. Bueno, las metatarsalgias no se pueden analizar evidentemente estudiando solo el metatarsiano que nos afecta, sino valorando, como siempre, en podología, la biomecánica de todo el pie. Yo, a título personal, comento que las metatarsalgias provienen de las alteraciones en la propulsión del primer radio. Luego intentaré explicaros un poco el porqué. A veces los conferenciantes decimos alguna frase que puede sonar mal si solamente se escucha la frase como tal, pero si después valoramos el concepto de la conferencia se entienden el porqué de las cosas. Metatarsalgias, evidentemente, es todo aquello que duele en los metatarsianos, vamos a dejarlo así. No solo vamos a estudiar el dolor en los huesos, sino el dolor también alrededor de ellos, en las partes blandas y todas sus relaciones entre el hueso y las partes blandas. Este pie aparentemente tiene una radiología normal, no vemos nada. Pues bueno, es un pie que duele en los metatarsianos. Hace falta ver el porqué, y ese porqué no se ve en las radiografías. O sea, el estar en una consulta, en una clínica, y lo primero que tenemos que hacer es no descalzar al paciente y mirar una radiografía para ver qué es lo que tiene y mandarle 4 infiltraciones, eso no está bien hecho. Lo que hay que hacer es primero ver el pie, tocar el pie, sentir el pie y escuchar el pie, y en todo caso después, como última prueba de diagnóstico será la radiografía o la arteriografía o las pruebas complementarias. A mí me gusta, yo intentaré deciros truquitos que utilizo en la clínica, no para aquellos grandes profesionales que tenemos aquí que ya están hartos de saberlo todo, pero sí a lo mejor los que estén empezando o quieran tener algún recurso delante de sus pacientes. A mí me gusta hacer a veces dibujos de las radiografías antes de hacer la radiografía, porque de esta manera después, cuando le hago la radiografía al paciente, le digo: ve cómo usted aquí tenía este hueso, o ve cómo aquí esta articulación estaba achafada y en la de al lado no lo está. Entonces esto da credibilidad a tus explicaciones. Es algo que
nos puede servir, digamos, de ayuda. Evidentemente, todas las metatarsalgias son diferentes. Aquí tenemos pues una enfermedad en la base de la falange, por todos bien conocida. Yo en Barcelona veo grandes, bueno, como todos vosotros, yo veo grandes desastres quirúrgicos. Aquí, cuando te viene un paciente y le dice que le duele los metatarsianos, pues bueno, eso es obvio que molesta, y son de esos casos bonitos de solucionar. A veces un caso así tan difícil no es tan difícil después a nivel quirúrgico. Son casos muy rentables porque hay que hacer mucha cosa, y además son casos muy agradecidos. Son normalmente casos de gente mayor, y la gente mayor es mucho más fácil de operarla, aunque tengan muchas más enfermedades. Mucho más difícil es operar una niña con metatarsalgia con 18 años, bailarina del Metropolitan de Nueva York, y mucho más fácil es operar a una yaya de 75 años con artritis reumática en todo el pie. Aspectos a tener en cuenta. Bueno, pues simplemente tenemos que tener en cuenta todo: el concepto biomecánico, la posición del antepié, si está un antepié supinado, pronado, compensado, sin compensar, etcétera, etcétera, etcétera. La fórmula metatarsal, si es más oblicua, más transversa, su relación con el primer metatarsiano, la relación con la propulsión del primer dedo, y la longitud o el acortamiento de algunos metatarsianos. Esto realmente es tema para... En las universidades están 3 años para explicar las metatarsalgias. Imaginaos ahora en media hora lo que podemos hacer. ¿Qué planteo yo a mis pacientes? Pues muy fácil. Yo me viene un paciente y le digo: mire señora, aquí podemos hacer 3 cosas. Una, no hacer nada. Es decir, usted me ha venido, yo le explico lo que tiene, le explico lo que se puede hacer, y usted después toma la decisión de no hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque no se quiere gastar tanto dinero, o simplemente porque no le apetece. Así de fácil, ya tenemos una solución. Otra cosa, un tratamiento conservador. Podemos intentar mejorar el apoyo de ese huesecito, mejorar el resultado de la fricción de ese dedo con el zapato. Podemos hacer una plantilla, podemos hacer una silma, media plantilla, lo que sea. Y definitivamente, como último tratamiento, es el tratamiento quirúrgico. Con el tratamiento quirúrgico yo siempre les digo a mis pacientes que tengo el poder en mis manos para cambiarle la posición de ese hueso que le está dando por saco. Así de fácil. Entonces le digo: señora, usted decide. Entonces, como esta decisión no la puede tomar usted ahora mismo, lo que vamos a hacer es, yo le continúo explicando las cosas, le demuestro lo que usted tiene, usted hoy no tome ninguna decisión, se lo piensa, y la semana que viene yo la invito a que me vuelva a ver otra vez. Y otra vez usted lo habla con la familia, si quiere me viene con un acompañante, me viene con otro familiar, y lo volvemos a plantear. Si alguna cosa no entiende, yo se la vuelvo a explicar, y usted no se preocupe. Lo más importante es usted. Usted, sí, pero después trabajo yo. Pues yo os digo que utilizando estas estrategias, la gente se siente más querida por mí y tenemos más éxitos profesionales. Yo cojo y le digo a mis pacientes: espérese un momentito, que haré venir a mi hermano, quiero que vea un momentito este pie, que valore, a ver si él nota lo mismo que yo noto cuando toco el dedo. Entonces, claro, mi hermano, pues ¿qué va a notar? Pues nota lo mismo que yo, estamos entrenados por el mismo y estamos siempre trabajando con lo mismo. Es que somos tramposos, somos del Barça, somos tramposos. Toda el agua a Barcelona, toda el agua a Barcelona. Bueno, vemos un pie de estas características. Claro, se nos pone un pie de estas características en la consulta, y aquí podemos hacer otra cuarta cosa, expulsar al paciente y que no venga nunca más. Es otra solución. Tú tienes el derecho de no tratar a un paciente si quieres, y a mí alguna vez me ha pasado. Decirle: señora, usted no va a tener el honor de que yo la atienda. Ahí tiene la puerta. Yo me voy. No, usted no se va. Yo la saco de la clínica. Adiós, muy bueno. Eso me ha pasado en 2 o 3 ocasiones. ¿Por qué? Pues porque igual que a todos vosotros os ha sucedido. Hay gente que os pone hasta aquí por 1000 historias. Bueno, después pasan por la sala de espera. Ven, señoras, como yo les decía que duraría poco en esta clínica. Bueno, enseño este pie, un pie muy bonito de un paciente de 23 años que le duele el segundo metatarsiano. Y, jolines, 23 años, le duele el segundo metatarsiano. Y ahí, ¿qué vemos? No es ninguna abuela. ¿Y qué vas a hacerle ahí de plantillas y tal? Pues sin querer, este paciente es un bailarín, campeón de España, tiene un hallux limitus. Todo el movimiento de propulsión, los bailarines, a diferencia de la gente que andamos por la calle, ¿qué hacen? Pues además de las posturas y las cosas con la cabeza, los bailarines lo que hacen es tener más tiempo el pie en extensión. Es decir, se apoyan más con el primer dedo en flexión con el primer metatarsiano.
todos los pies que en ese momento de la flexión se van a radios externos, quiere decir que sacan el culo. A nivel postural se pierde el eje postural conocido que se estudia en ballet o que se estudia en posturología. Uno de los principios básicos es trasladar la presión del suelo al primer dedo, con la extensión al primer metatarsiano, pasa por el tobillo, la rodilla y la cadera, la pelvis bien colocada, y entonces estamos derechos, y un bailarín puede estar así pues el rato que esté entrenado. Cuando un bailarín no sabe hacerlo, como yo, ¿qué hace? Pues separa los pies, se va a radios externos y saca el culo. Entonces los profesores me castigan, taca, taca, taca. Cuando empiezas a mejorar dices, uy, si ahora no me duelen los pies. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo. La técnica en el baile es la técnica en el andar. Hay gente que no puede bailar bien porque no puede bailar bien, no porque no sepa. Puede tener mucha performance en la parte de arriba superior, pero con los pies no puede trasladarse por una pista correctamente, porque los dedos de los pies no le trabajan como Dios manda, porque ha nacido con una alteración, a saber, en este caso, un alux limitus funcional. Claro, nosotros vemos este metatarsiano, vemos estas radiografías. Pues, a ver, con una radiografía así, si yo pregunto, a ver, en una hoja ponerme cuántas cosas veis, seguro que más de uno escribiría un libro, segurísimo, porque se pueden sacar muchas conclusiones. Pero tú ves una radiografía así, os explico, es un bailarín, el subcampeón del mundo de bailes estándar, un chico con 26 años, baila por Alemania, es italiano. Este chico llegó a mí porque en Italia había ido a visitar a varios especialistas de los huesos, porque son de los huesos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En los huesos no tiene nada. No tiene nada que tú no quieras ver o que tú no sepas interpretar. Es decir, el problema de este chico era mecánico, en biomecánica, en el movimiento del baile, presentaba, sin que vosotros veáis nada más en esta radiografía, el primer metatarsiano estaba en el piso de arriba. Independientemente de que este metatarsiano sea un poquito más largo o corto, el primero me refiero, el metatarsiano, si lo viéramos de lado, está elevado, más de lo normal. Y eso producía una limitación de movimiento del primer dedo. Provocaba una hiperextensión del pulpejo del primer dedo y una sobrecarga del segundo, y después se iba al cuarto o al quinto. Dependiendo de si el antepié tiene más facilidad a compensar o a no compensar, dependiendo si este antepié es más flexible o menos, de las horas que entrene un bailarín, dependiendo de muchos factores, pues tendrá una cosa o tendrá otra. Cada persona es independiente el tratamiento y la patología que tenga uno del otro. En este caso, pues cuando yo lo vi sin radiografías, en un hotel, me acuerdo, el año pasado en Alemania, en Stuttgart, en una competición allí, le vi el pie, le vi lo que Raúl Coni llama el pincayus, la trilogía de la patología del alux limitus, y le dije, mira, tú tienes, casi le toqué el pie un segundo, bueno, tú tienes esto y esto, y además cuando bailas tango seguro que haces esto con el pie, cuando vas a salir en Pepe en vals de inglés seguro que los pies, el tío se quedó flipando, porque yo soy un mierda bailando, pero le expliqué cosas que él decía que eran verdad. ¿Por qué? Pues porque hay conceptos básicos en el baile, como, no sé, como estudiar anatomía en el pie. Yo a lo mejor no puedo ser un gran cirujano, pero como cualquiera, pues sé que el pie tiene 28 huesos, tiene 28, ¿no? Bueno, etcétera. Y entonces con este bailarín yo le dije todo lo que tenía a nivel biomecánico y me entendió. Bueno, ya está operado y ya está bailando, y espero por el bien de la podología que gane el campeonato del mundo. Así pues los podólogos vamos a dar otro saltito más. Bueno, vemos este pie y te viene el paciente así, me duele la planta, y tú dices, ¿dónde está el problema aquí? Porque claro, aquí vemos, como hemos explicado anteriormente, vemos dedos desviados, dedos en garra, en todos los planos, a los valgus, metatarsalgia, el quinto que se sube, un antepié que parece que esté un poco aducido. Es decir, el problema siempre es general, hay que valorarlo en conjunto. Yo quería hacer esta entrada aquí, pero el resto no tenía espacio, Bueno, pues lo que decía, pues que gracias a los bailarines, yo personalmente he mejorado mucho en la visión mía de los pies. A mí me han ayudado mucho a entender mejor la relación cuerpo-pie, posturología. Esto un pie lo puede hacer, pero tiene que estar preparado mecánicamente para hacerlo. Si un pie mecánicamente no está preparado porque no ha nacido con estas condiciones innatas, esta personita que tiene 5 años y empieza a hacer ballet porque su madre quiere, cuando tiene 15 lo tiene que dejar, porque ya no puede más. ¿Por qué no puede más? Pues porque no ha nacido con un pie flexible, trabajado, con una buena función articular en los dedos, que a lo mejor presenta un alux limitus, 1000 cosas, entonces no pueden llegar todos a ser estrellas.
Conocer la anatomía, estudiar la biomecánica, conceptos básicos. Estos son pruebas de prácticas de disección. No vamos a entrar en detalles, pero es importante conocer la anatomía. Lo que pasa es que todo esto no sirve para nada. No sirve para nada, porque esto sirve para aprobar un examen con buena nota en la universidad. ¿Por qué no sirve para nada? Pues porque después cuando estamos en un paciente que lo vamos a operar, todo esto así no está. Está todo, pero amontonado. Entonces, ¿de qué sirve verlo todo así? Si después está todo enchufado. Tenemos los ligamentos colaterales fibrosados, tenemos el capucho, o tenemos la capucha, o como se diga, está todo contracturado. Bueno, tener una idea que por ahí pasan músculos y estas cosas es interesante. Quien quiera saber más, pues que abra un libro y que lo estudie. Todas las señoras, en general, quieren un poco calzar así. En el baile, los zapatos son totalmente flexibles para poder articular mejor con todos los dedos de los pies. Son como de suela girada de piel. Pero bueno, este debe ser un tacón de 6-7 centímetros, tampoco es de más. Pues mira, cuando nosotros estamos operando a una señora, a la Antonia, a la María, a la Pepita, a la Esperanza, a quien sea, hay que pensar que es una bailarina que aunque tenga 40, 50, 60, 70 años, después lo primero que dice es ¿cuándo me voy a poner un zapato de tacón? Entonces hay que valorar a las señoras y a algunos señores que se quieren poner zapatos de tacón para que se mueva el primer dedo en condiciones. Alan Dustin, mi compañero de California, clasificó, digamos, las metatarsalgias, digamos, por dificultad quirúrgica. Entonces, pues bueno, como algunos compañeros antes han hablado, pues primero podemos citar las luxaciones, después las subluxaciones, después las enfermedades, digamos, articulares, y evidentemente la última sería la biomecánica. Vamos a ver, como muy bien, a mí me ha gustado mucho tu charla de plantar plate, muy interesante. Aparte es importante que nosotros también sepamos las últimas tendencias en cirugía y en conceptos anatómicos y en conceptos, digamos, de diagnóstico, porque esto, pues delante de un paciente, pues le das también más opciones a no decirle solamente que tiene. A mí me ayuda a decirle a mis pacientes respecto a la predisposición, esta que tú hablabas, a mí me ayuda a comentarles a los pacientes que en algunos casos tienen debajo del dedo el mismo problema que cuando se tuerce una persona un tobillo. Tú te tuerces un tobillo y te rompes un ligamento, ¿de acuerdo? Entonces se te inflama la articulación y te duele, no puedes quedar más coja. Pues a muchas señoras les explico que debido al zapato de tacón y al dedo que han ido, digamos, arrosagando, ¿cómo digo yo? ¿Cómo? Encogiendo. Es que es difícil esta palabra, Han ido encogiendo los dedos, entonces ¿qué es lo que ocurre? Pues que los ligamentos de alguna manera se fuerzan y se petan o bien porque han bajado de la escalera de una manera más rápida, o bien porque, pues bueno, por cronicidad del problema, y lo entienden un poquito mejor. Hasta ahora que ha salido este tema y Adam Dustin allí en América intentan hacer cosas, intentan siempre estar a la última y tal, yo siempre asocio el plantar plate a otras patologías, quizás por defecto profesional. Acabas viendo, bueno, ya que entro a quirófano y pues ya justifico un poco a lo mejor tocar el metatarsiano o tocar el dedo o tocar el alus limitus, etc. Esto es una visión de disección de toda una resección de cabezas metatarsales donde podemos observar los plantar plates fuera una vez están quitadas las cabezas. Bueno, osteotomías. Aquí tenemos que hacer mi hermano y yo. Bueno, me he confundido la fotografía. Dani es el de la derecha. Un negro porque trabaja mucho, no por otra cosa. Vamos a ver. La resección de las cabezas metatarsales algunas veces la hemos realizado, pero cada día mucho menos, y realmente quedan reservadas para casos puntuales. En algunas ocasiones nos ha ocurrido que hacemos una radiografía y vemos aparentemente poco problema y entramos a quirófano, y cuando queremos hacer un whale o queremos hacer una osteotomía en la cabeza del metatarsiano nos encontramos que la cabeza está, digamos, por todo lo que es la cara plantar, destruida. Voy a hacer un dibujo. Si esto sería una cabeza metatarsal normal, si un dedo está en esta zona siempre apretando y este metatarsiano está viéndose alterado morfológicamente por este mecanismo y por tanto tiempo de su mala utilización, se produce una osteonecrosis del mismo. A nivel radiológico no lo vemos muchas veces porque hacemos una proyección dorsoplantar o porque en alguna oblicua las cabezas metatarsales quedan un poco como solapadas. Pero cuando estamos haciendo la cirugía nos hemos encontrado muchas veces que hay como geodas importantes y nos vemos metatarsianos de estas características. Entonces, claro,
nosotros tenemos un diseño prequirúrgico para hacer una corrección, pero tenemos que pensar que muchas veces cuando estamos en la sala operatoria se producen otros factores que no nos dejan hacer lo que en un principio tenemos que realizar. Y siempre tenemos que estar... me ha gustado mucho la palabra que has dicho tú, que yo lo utilizo mucho para bailar y para muchas cosas, que es la visualización. La visualización es simplemente ponerte, pensar lo que va a suceder. Yo antes estaba sentado allí y estaba visualizando cómo intentaría entreteneros después de la hora que es, a ver cómo le daba una historia a la conferencia para que fuera más amena. Visualizar es, antes de salir a una competición, pensar que todo el mundo te va a aplaudir, que van a estar tus padres, que van a estar tus amigos y que te vas a poner nervioso. Bueno, pues visualizando intentas no ponerte nervioso, entonces cuando llega ese momento no lo estás. Visualizar es entrar al quirófano y no cagarte cuando tienes problemas. ¿Por qué? Porque ya te has cagado en la visualización, con lo cual estás preparado para el problema que te venga. Y eso es muy importante. Se visualiza en todo. Imaginaros una plasterina. Muchas veces también ocurre que queremos hacer técnicas quirúrgicas, pero los metatarsianos se deforman. ¿Por qué se deforman? Pues porque la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y un metatarsiano exactamente igual. Y mañana cuando veamos la conferencia que os voy a hacer de la primera articulación metatarsofalángica, os voy a también a poner algún ejemplo. Cuando nosotros tenemos una presión de una falange encima de un metatarsiano porque recibe mucha presión, por ejemplo, tenemos una falange que está aquí arriba, ¿vale? Haciendo esta presión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este metatarsiano se va chafando, ¿de acuerdo? Y este metatarsiano va haciendo esto. Y al final este metatarsiano tiene esta forma así. Tiene forma de lanceta. ¿Por qué? Porque de tantos años de esta falange estar aquí, entonces si tienes esta forma, ¿qué vas a hacer ahí? Bueno, pues continuar visualizando y a ver qué sale. Claro. Esta es la técnica de Jacobi. Es una técnica que utilizamos, no siempre nosotros hacemos la osteotomía de Weil, porque a veces me da fastidio poner tanto tornillo y tanta cosa. El Jacobi a veces nos va bien, a veces utilizamos el Jacobi o el Waterman así como predilección, pero cuando hay que retrasar bastante una cabeza, quizás sí que utilizamos mayormente el Weil. Y cuando en algunos casos no tenemos una buena configuración de la cabeza correcta, simplemente hacemos como un pecking hole, eliminando una porción del metatarsiano así, sinceramente, y después poniendo un Kirchner que lo aguante los días. Es decir, siempre hay que intentar, sobre la marcha, lo bonito es hacer una cirugía, como tengo la suerte de operar a algunas niñas, algunas bailarinas con 18 años o con 22 años. Es una cirugía espectacular. ¿Qué pie? ¿Qué cápsula? ¿Qué ligamentos? ¿Qué garilla articular? ¿Qué piel? ¿Qué todo? Es una pasada. Es una pasada. Me da pena hasta de cerrar la cirugía porque es tanto. En cambio, cuando operas a un paciente ya con sinovitis, con capsulitis, que tiene ahí de todo, pues es una cirugía más engorrada. Además, más rápido, que va a sangrar y va a salirte por todos lados. ¿Claro? Bueno, lo más importante es el respeto por las partes blandas. Yo soy muy pesado en la disección. Siempre soy muy cariñoso con la disección. Pienso que es el respeto que tenemos que tener para que una cirugía después venga mucho mejor. Las osteotomías son muy fáciles de hacer. Fijaros que siempre estamos preocupados por qué osteotomía has hecho, qué osteotomía vas a hacer, y la osteotomía hay que... No, la osteotomía. Pero sí, la anatomía y la disección es para mí lo más importante. Después, como decía anteriormente nuestro conferenciante, es igual la técnica. Lo que hay que hacer es acortar, pues acortar. Subir. Ahora, si hay que acortar y resulta que estás subiendo, todavía la has cagado. Perdón. Si tienes que acortar y estás retrasando, entonces... si tienes que subir y bajas, pues estás haciendo mal. Y por defecto muchas veces nos equivocamos, siempre por el diagnóstico, siempre. Y muchos de los problemas que hemos tenido hasta ahora como podólogos es porque nuestro aprendizaje ha sido pues así de poco a poco, y aprendiendo trompazos. Y yo me he pegado yo he llorado más de una vez, Yo he llorado de impotencia más de una vez. De hacer cosas que me han enseñado y después que no funcionan. Bueno, todo hay que hacerlo con cariño en esta vida. Este sí que soy yo con mi señora, que gano por ella, no por mí, pero yo deciría yo negro ahí, no hago nada. Bueno, vamos a hacer la disección del cuarto metatarsiano. Vamos a ir un poquito ligeros, digamos una imagen vale más que 1000 palabras. Sinceramente una cirugía es así de rápida como yo lo estoy haciendo. O sea, no vamos a tardar más tiempo en hacer una disección que pasando las diapositivas. Puede ser 1 minuto hacer esto. Simplemente tienes que saber lo que estás haciendo. Una vez hemos cortado el betadine, es decir, la piel, entonces ya tenemos que... Cuando operas tienes que ir a encontrarte con todo lo que quieres ver, con los nervios, con las venas, con las arterias. Tienes que ir a buscarlo y cuando lo encuentras lo separas para no cargarte nada. Vemos porciones de nervios, vemos porciones de esto es un nervio, pues simplemente pues lo vemos, lo separamos. Por ahí, contra más respetuosos seamos con el medio ambiente, pues antes van a desaparecer los glaciares estos. Vamos a tener algo en Barcelona. Entonces continuamos haciendo la capsulotomía.
En algunas ocasiones nos interesa seccionar el tendón, en otras no nos interesa. Cada día yo hago una cirugía mismas, es decir, yo hago una cirugía abierta, pero con mis cuidados, ¿de acuerdo? Entonces es más pulida y tengo buenos resultados. Además no pongo puntos porque hago intradérmica y todavía son más chulos que los alamis porque no pongo puntos, se imaginaron. Continuamos con la disección, abrimos la cápsula, separamos si nos interesan los ligamentos colaterales y aquí tenemos expuesto, a nivel distal vemos la carie articular del metatarsiano y una vez tenemos esto así, pues podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer el Jacobi o podemos hacer el Waterman. ¿Por qué hago más Waterman o Jacobis? Pues porque necesito menos abertura de la piel. El Wade necesita hacer más trabajo articular y, bueno, aunque es una buena técnica cuando se necesita, pero si puedo ahorrarla y haciendo estas dos osteotomías, pues las prefiero. Cuando hago la osteotomía no hago esta separación. Esto es para hacer la foto, para hacer la conferencia. De hecho, no hace falta ver tanta cosa. Cuando tú ya encuentras el punto óptimo donde quieres hacer la osteotomía, ya es suficiente. Al principio, que no estás acostumbrado, mejor verlo todo bien para tener una referencia y tener el libro al lado para ir ojeando. Eso es muy importante. Aquí no hay nadie que haya nacido aprendido. O algunos sí. Bueno, aquí hemos utilizado la cápsula y vemos el nervio que estaba antes de la intervención, pues continúa estando allí, eso quiere decir que hemos sido respetuosos, pues no te el paciente va a estar agradecido de ver que tenía dentro de la articulación. Vosotros os vais a sentir mucho mejor delante del paciente si le podéis demostrar estas cosas y os vais a enriquecer, siempre vais a estar haciendo como una autocrítica constante para el bien de la podología. Bueno, continuamos. Me parece que ya estamos, compañeros, en el clínico último. Esta técnica que has comentado tú antes en la base del metatarsiano, a mí personalmente, yo no la practico porque me da la sensación, las veces que la he hecho y la he utilizado mucho con trauma, quizás ellos también son un poquito más agresivos que nosotros trabajando. Yo la he practicado un par o tres de veces y he tenido siempre unos posoperatorios más dolorosos. La base del metatarsiano es más sensible, más dolorosa, produce más callo óseo y es más difícil controlar la elevación del metatarsiano o el acortamiento del metatarsiano que no haciendo lo mismo en una cabeza metatarsal. Por lo tanto, esta técnica de Goldfarb o de Gotthard o la osteotomía de Viladot, pues yo personalmente no la hago. Condilectomías frontales y plantares lo hacía cuando empecé, hace 20 años atrás, y en su día pues parecía que era fantástico porque quitabas aparentemente el callo, pero otra vez el problema no hacías nada, bueno, pero era lo que había entonces. Gracias a pifiarla entonces, hoy en día ya no lo sabemos, ya no lo hacemos mal. El problema que vais a tener algunos de vosotros que todavía no habéis hecho demasiada cirugía va a ser que vais a tener que empezar al 100% como estamos en el mundo de la cirugía. Hoy en día no se permite el lujo de hacer estas cagadas. Hoy en día ya hay que empezar con un gran nivel profesional. De ahí que las universidades hagan estas residencias tan esplendorosas y se hagan estos cursos tan fantásticos. Bueno, Adam cuando venía solo estaba pendiente de la charcutería debajo de la clínica, que de la clínica. Siempre cuando vamos a pillar un jaboncito. Este es para lo que venía a España, para otra cosa no venía. La técnica de Waterman, pues nada, es como no voy a explicar las técnicas, están en los libros, pero la técnica de Waterman es esta pequeña cuña. Me parece que ahora hay un caso aquí que la explico. Sí, este es el pie de mi suegra, no se murió al final, la salvé. Tenía una metatarsalgia. ¿Sabéis por qué tenía una metatarsalgia? En el segundo, curioso, ¿eh? Porque empezó a bailar la tía. Sí. Y como bailaba con el culo, ¡pum!, hacía esto. Y como hacía esto, pues sobrecarga de segundo metatarsiano. Y como tenía una configuración de pie con el segundo metatarsiano más largo, pues toma que te crío. Entonces me arriesgué a hacerle una osteotomía de Waterman, pero lo curioso de este caso es que, digo, me arriesgué porque le hice una osteotomía de Waterman de lo más discreto que os podáis imaginar. O sea, es hacer con la sierrecilla y decir, va, otro poquito más para que... O sea, que no le hice casi Waterman. Pues solo con eso ya se vio un cambio radiológico y el dolor hasta ahora ha desaparecido. O sea que a veces, cuando estamos en la sala operatoria, pensamos, bueno, ya que está el paciente aquí, vamos a hacer más cosas y que se vea más. Y hacemos más a veces de lo que se debe. Bueno, la eliminación de la cabeza metatarsal, por supuesto, son imágenes que os explico de cirugías más antiguas, donde poníamos Kirchner después de los Austin. No me acuerdo muchos años de estar defendiendo el Austin sin fijación porque me lo decíais vosotros, pero yo no tenía ninguna culpa. Y bueno, algunas veces se quitaba la cabeza, pero claro, esto hoy en día ya no me entra en la cabeza de quitar una cabeza.
En estos casos, por ejemplo, vemos estos pacientes con estas iatrogenias, pues se puede hacer una alineación metatarsal. Aquí, por defecto, el cuarto metatarsiano quedó un pelín más largo de lo normal. Bueno, pues hoy en día, con los fluoroscopios que tenemos y los instrumentos quirúrgicos que tenemos, pues seguramente se hace la comprobación y no pasaría. Estos pies son muy agradecidos. Estas personas no pueden andar, están cojas. Después no están cojonudas tampoco, pero están mejor que cojas. Una imagen. Este es Dani con Francesc Monés, que es un colaborador nuestro de la clínica, una persona fantástica, que están justamente, Dani y Francesc están ahora en Roma con Paolo Ronconi toda esta semana. Y aquí tenemos unas imágenes de estos dedos así desviados con estas metatarsalgias, y bueno, el antes y el después, a la gente le gusta verlo, ver el trabajo que hace, ver lo bonito que queda. Y bueno, ahora viene la asamblea, no os marchéis en la asamblea, pero no vamos a bailar, tranquilos, eso vendrá después de la cena. Y gracias por vuestra atención.